A ver, ahí se ve que pasa la diapositiva de una Sí, pantalla a doctor. otra, ¿o no? Sí, Sí, ahora está doctor. pasando. Sí, doctor, ahora sí. Ok, gracias. Sí, avísenme por favor. Como en este caso, Dios que estaba pasando normal y no. Entonces les decía, ¿no? Hay que definir algunos términos, que lo que ven ahí en la pantalla. Acá lo que le estaba presentando, les decía que hasta hasta los 2 años se puede lograr un embarazo de un 90% de pacientes, ¿ok? Siendo, digamos, los pacientes que verdaderamente necesitan estudios y todo lo demás, un 10%, ¿ok? Pero esto puede variar, obviamente, ¿no? Si bien la definición dice un año de espera, ¿ok? Teniendo relaciones sexuales los días ovulatorios, y si aún así no se embaraza, recién deja de estudiar. Pero, ¿qué pasa si tenemos una paciente ya por encima de los 40 años, ¿no? Ya no podemos esperar un año, podemos esperar realmente 6 meses nada más, etcétera, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué factores afectan a la fertilidad? Hay infinidad de factores, pero digamos que tal vez uno de los más importantes es la edad. Entonces, mire, si tenemos una paciente joven de 20 a 30 años, entonces hay un 7% de infertilidad. Conforme pasan los años, 30 a 34 años, 15%, 35 a 39, 30%. Y mire, ya por encima de los 40 años, ¿ok? Es más del 50%, entre 40 y 44 años, casi la mitad. Entonces, obviamente guarda relación directa con va, digamos, en relación por la calidad del folículo, ¿no? Por la reserva ovárica, ¿no? Entonces, por eso cuando se habla de mujer en edad fértil, obviamente pues se habla de pacientes que tienen la posibilidad de embarazarse, ¿no? Pero ya, obviamente pues en la posmenopáusica ya no se habla de mujer en edad fértil, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, no es porque sea joven, ponte un adolescente, también puede tener problemas de fertilidad. ¿Ok? Pero el porcentaje es bajo, obviamente. ¿Ok? Como ustedes ven, 20 o 30 años, 7%, ¿no? ¿Ok? Y actualmente, obviamente, pues las mujeres cada vez más postergan un poco su maternidad, ¿ok? A edades más, un poco más avanzadas, digamos, por el hecho de estar en los estudios, en la especialización, en el trabajo, X motivo, y a veces postergan tanto que al final, cuando ya intentan embarazarse, es un poco más difícil, ¿no? ¿Ok? Sí está pasando la diapositiva, ¿cierto? Sí. Sí, 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 doctor, doctor. ¿qué está pasando? Ok. Entonces, la fertilidad, como le decía, varía de acuerdo a la edad. Entonces, obviamente, pues tenemos más o menos cierto pico de fertilidad, que es más o menos hasta los 35 años, ¿no? Después de los 35 años empieza a descender, ¿ok? Los problemas de fertilidad, ¿no? Entonces, pero no solamente es en la mujer este tipo de problemas. En la mujer, básicamente, digamos, el periodo fértil va más regido por la reserva ovárica, por la calidad del folículo, ¿sí? Por los niveles estrogénicos, obviamente. Pero obviamente en el varón, un poco regido también por el nivel de testosterona, etcétera, ¿no? Pero en el varón también, miren, ¿ok? Entonces, promedio igual, ¿no? 20 a 30 años, ¿ok? Un pico máximo, luego empieza a descender la fertilidad, pero es muy lento, lento. ¿Okay? Inclusive ustedes ven a los 80 años por ahí todavía, podría tener, digamos, lograr ser fértil, ¿no? ¿Okay? Obviamente, pues, eh, la mujer al entrar de de una paciente que está intentarse por más de un año, ¿ok? Y no lo consigue, entra al estudio, ¿ok? Si esta paciente no tiene hijos,
o no ha logrado ninguna vez lograr embarazarse, se habla de infertilidad primaria, ¿no? Y si la paciente ya tiene hijos o logró embarazarse al menos una vez, ¿ok? Se habla de infertilidad secundaria, ¿ok? Entonces, infertilidad secundaria. Esa es la definición que da la fecundación, ¿ok? No se produce la fecundación. Y de infertilidad, cuando no hay implantación, o sea, hay fecundación, puede haber fecundación, o sea, hay unión del óvulo con el espermatozoide, pero no hay implantación, ¿ok? O se producen abortos, ¿ok? Entonces, ese es en forma estrictamente hablando de la definición en cuanto a esterilidad y infertilidad. Pero para cuestiones prácticas de hablar con la paciente, eso generalmente casi se utiliza por ahí como sinónimos, ¿no? ¿Ok? Entonces, acuérdense que en esterilidad, o sea, no se produce fecundidad. Les pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una paciente que tiene, por ejemplo, digamos, un síndrome de Rokitansky, ¿no? ¿Ok? En la cual hay ausencia de útero, ¿no? ¿Ok? Entonces, al no haber útero, obviamente, pues no hay cuello, no hay cavidad endometrial, ¿ok? Muchas veces no hay trompas, entonces, lo más probable es que no va a haber, digamos, unión del óvulo con el espermatozoide, ¿ok? Pues hablaríamos más, por ejemplo, de esterilidad, ¿no? O sea, esa paciente va a ser imposible que pueda embarazarse. Obviamente, tal vez optará por otros métodos, por ejemplo, ¿no? Que dirán, pues, vientre de alquiler, con sus propios óvulos, con los espermatozoides de su pareja, ¿ok? Sí, hoy hay otros medios, ¿no? Pero para cuestiones de definición, les decía que esterilidad cuando no se produce la fecundación, en cuanto a infertilidad, sí, sí hay, puede haber fecundación, pero o no se implanta o termina en aborto, ¿no? Causas de infertilidad. Entonces, hay infinidad de causas. ¿Ok? Obviamente, acá el enfoque tiene que ser de la pareja. ¿Sí? Generalmente, cuando van a consulta por infertilidad, va a veces la paciente, ¿ok? La mayoría de veces el varón piensa que él no es el problema, con el hecho de que tenga eyaculación o tenga erección, piensa que ya él está bien, ¿ok? Pero no es así. Entonces, actualmente se habla de que las causas de infertilidad es 50% para el varón y 50% para la mujer, ¿no? O sea, que es mitad, mitad. Entonces, por eso es que a la consulta deberían asistir los dos, ¿ok? Para poder orientarles, para que tomen conciencia de todo el estudio, porque no es tan fácil, no es que en una consulta se le va a solucionar el problema, ¿no? Es todo un proceso, ¿no? Y muchos de los procesos son costosos, ¿no? Entonces, hay que explicar a los dos y obviamente, pues, eh, si detectamos algún problema en el varón, obviamente, pues, pedimos la evaluación por el urólogo, ¿no? Por el urólogo es que maneja al varón. Pero el estudio debería hacerse a los dos. Entonces, hay infinidad de causas, desde la causa, obviamente, pues, masculina, que vamos a ver que el estudio se va a centrar, o digamos que hay un examen que nos puede abarcar y detectar la gran cantidad de problemas en el varón, que es el espermatograma, ¿no? Con el espermatograma detectamos varios problemas en el varón, ¿ok? Pero en la mujer vamos a hablar de factores, ¿no? Factor ovárico, factor tubárico, factor uterino, ¿ok? Y otros. Entonces, para hablar de causas de infertilidad, obviamente, pues nos vamos a enfocar generalmente por factores, tanto el factor masculino y del femenino, todos los factores que se he mencionado, inclusive problemas genéticos. ¿Okay? Entonces,
las causas genéticas. Entonces, muchos de los problemas de infertilidad de causa desconocida o idiopática se centran en causas genéticas, ¿no? ¿Okay? Entonces, miren, les decía, entonces, si agrupamos las causas de infertilidad, 30% masculina, 30% femenina, ¿sí? Hay causas mixtas, 20%, y de origen desconocido, otro 20%. Entonces, si sumamos las causas mixtas, 10% para cada uno arriba, sería 40% del masculino, 40% femeninas y de origen desconocido, 20%. ¿Okay? Entonces, es por eso que ustedes van a ver en los textos, o lo anterior que les he mostrado, 30% varón, mujer, y mixtas 20%, desconocido 20%, o esto que sería un resumen, ¿no? 40% para la mujer, 40% para el varón y 20% de causa desconocida. ¿Okay? O sea, no se logra determinar cuál es la causa. Aparentemente todo está bien, decimos, pero no puede embarazarse. ¿Okay? Entonces, dentro de estas causas desconocidas, o sea, las causas idiopáticas, ¿okay? Entonces están lo que les mencionaba, ¿no? Alteraciones genéticas, tanto en el varón como en la mujer. O sea, por ejemplo, alteraciones genéticas en el ADN del espermatozoide, alteraciones cromosómicas en el óvulo, alteraciones en el embrión, ¿ok? U otras fallas en la implantación. ¿Okay? Entonces, dentro de las causas desconocidas, son los pacientes que decimos que aparentemente todo está bien en el estudio, pero no nos explicamos por qué no logran embarazarse. Todo el proceso de fecundación, ustedes saben que tiene que reunir una serie de requisitos para que se produzca la fecundación. ¿Ok? Obviamente, pues, que el varón tenga la adecuada cantidad de espermatozoides, ¿ok? Que la mujer, todos los factores, tanto el factor cervical, factor uterino, factor tubárico, factor ovárico, todo esté, digamos, bien. Y todo el proceso hormonal que implica eso, el proceso de ovulación, digamos, que coincida con la relación sexual para que se encuentren el óvulo y el espermatozoide, ¿no? Es todo un proceso, unas condiciones que tienen que darse para que puedan lograr la fecundación. Pero no termina ahí con la fecundación, ¿no? Entonces, obviamente, pues todo un proceso de implantación, ¿ok? Y que puede tener problemas de aborto, ¿ok? Pero al final el objetivo es lograr un producto a término y viable, ¿no? Viable. Ok. Entonces, para evaluar una paciente que nos consulta por infertilidad, ¿ok? Tenemos que empezar por lo que siempre decimos, la historia clínica, una buena historia clínica, ¿okay? En la cual va a tener, hay que tener en cuenta ciertos parámetros, ¿okay? Como por ejemplo la edad. Les he mencionado que la infertilidad varía de acuerdo a la edad también, entonces es importante la edad. No es lo mismo tener una paciente de 40 años a una paciente de 25 años, ¿no? ¿Okay? Hay que detallar bien su fórmula obstétrica para detallar sobre los abortos, ¿okay? Que tuvo, o si tuvo gestaciones a término, ¿okay? O si tiene hijos vivos actualmente o no, ¿okay? De los abortos, detallar si es espontáneo o no espontáneo, ¿okay? O más o menos hasta qué edad logró avanzar en la gestación. ¿Okay? Entonces, investigar obviamente pues sobre su régimen catamenial para calcular más o menos cómo son sus ciclos, ¿okay? Determinar, preguntar sobre cuándo fue su última regla, ¿okay? Para calcular, acá interesa bastante trabajar con lo que es el día del ciclo, ¿no? Considerando el primer día del ciclo
como el primer día de regla, ¿no? Y obviamente, pues, el tiempo de infertilidad, o sea, hace cuánto tiempo que está intentando embarazarse, si es que ha recibido ya estudios o apoyos por otros profesionales, ¿ok? O si ya a veces ya han hecho, ya han consultado por infertilidad y han tenido todo un proceso inclusive sobre eso, ¿ok? Entonces, muchas veces ya le han hecho todos los estudios, le han encontrado, digamos, o le han encontrado ya cuál es el, el- el origen de la causa de su infertilidad, o muchas veces todavía le han hecho todo el estudio y estaba normal y no hay una explicación por la cual no se embaraza, ¿no? Entonces, y así, muchos puntos que hay que tomar en cuenta, ¿no? Si consume drogas o no, ¿sí? En qué trabaja, digamos, puede estar expuesto a través de sustancias tóxicas, ¿ok? Bueno, en cuanto al examen físico, igual, un estudio, un examen general, ¿ok? Pero acá igual, ciertos parámetros que nos interesan, el peso, la talla para calcular el índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque la fertilidad también guarda relación con el IMC, ¿no? Con el peso de la paciente. Descartar o averiguar si hay otro tipo de problemas, como problemas de patología de la tiroides, ¿no? Ver la distribución del vello, ¿ok? Si es triangular, o veo, etcétera, o a veces no hay vello, para tratar de investigar si es que hay algunas causas por ahí que expliquen eso. ¿Ok? Y obviamente, pues, es la especuloscopía y el examen bimanual de la pelvis. ¿Ok? Entonces, tratando de buscar algunas tumoraciones o algunas malformaciones, inclusive, ¿no? Y aparte también valorar el impacto emocional en la paciente. Obviamente, pues estos pacientes que ya están a veces tiempo intentando embarazarse y no lo logran, tienen ya cierto componente emocional, obviamente, ¿no? Entonces tienen tendencia a veces a la depresión, ya, ¿ok? Por el hecho de que no consiguen su objetivo, ¿no? Entonces, a veces hay que pedir también apoyo de psicología para el apoyo emocional, ¿no? Ok. Liliana, ¿sí? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? Y sí pasa la diapositiva, ¿cierto? Sí, doctor, sí se escucha y las diapositivas están pasando. Ok, gracias. Entonces, dentro de la historia clínica les decía buscar efectos nocivos. A veces muchos de los pacientes pueden consumir ciertas drogas, ¿ok? O ciertos fármacos, ¿ok? El alcohol también, obviamente, pues altera lo que es la fertilidad, ¿no? El alcohol puede alterar tanto el ciclo menstrual en las mujeres, ¿ok? Altera la maduración del ovocito, ¿ok? Y en el varón, obviamente, también altera la calidad de los espermatozoides, ¿no? Entonces, les decía, el peso materno, obviamente, pues influye en la posibilidad de embarazo. ¿Ok? Entonces, por eso, si estamos dentro del índice de masa corporal ideal, obviamente, pues, en este caso, pues 20 de IMC, ¿ok? Se logra, se tiene mejor éxito que en una paciente que sea muy delgada o en una paciente que sea obesa, ¿no? Entonces, muchas de las veces hay que recomendar, si tienen este programa de obesidad, que bajen de peso, obviamente, para lo cual a veces necesitamos apoyo de una nutricionista, ¿ok? Entonces, pero obviamente, una vez hecho la historia clínica con la anamnesis y todo el examen físico bien detallado, ¿ok? Notarían qué exámenes auxiliares van a ayudar más para esta paciente. Entonces, obviamente existen ciertos exámenes que casi siempre los solicitamos, ¿ok? Dentro de ellos, del estudio básico, digamos, la parte básica del estudio de una pareja infértil, que inclusive muchos de los médicos generales lo pueden pedir, inclusive, ¿ok? Es el estudio hormonal, que en este caso, como les decía, como trabajamos en base al día del ciclo, siendo el primer día del ciclo el primer día de regla, en este caso el estudio hormonal generalmente lo hacemos el tercer día del ciclo, ¿ok? Tercer día del ciclo. Entonces, una ecografía vaginal, ya no le pongo ecografía abdominal, ¿verdad? Porque se supone que es una paciente que está intentando embarazarse y ha tenido relaciones sexuales, ¿cierto? Por lo tanto,
hay que hacer vaginal. ¿Ok? Acá, como decimos, no aplica que no tiene relaciones, por eso voy a hacerlo abdominal, ¿no? Se supone que hay que intentar. Ya tiene relaciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, la ecografía vaginal se puede hacer tercer, segundo, tercer ciclo, hasta inclusive terminando la regla. Y no solamente es ver patología o ver si es que hay tumores, quistes, miomas, pólipos, lo que sea. Es básicamente una ecografía en la cual se tiene que reportar el recuento de